¿Alguna vez te has detenido a pensar si existe un error espiritual que el Maestro condenó con más fuerza que las faltas morales más evidentes? Imagina por un momento algo tan sutil y a la vez tan letal que podría estar bloqueando tu crecimiento espiritual, incluso si eres el primero en llegar a la congregación o si tus oraciones parecen las más fervientes. Hablamos de un veneno silencioso que se infiltra en el corazón del creyente. Una sombra que la Escritura describe como una de las transgresiones más destructivas para nuestra alma. Es una barrera invisible capaz de extinguir la presencia del Espíritu en tu interior y cerrar las ventanas de los cielos sobre tu hogar. Lo que resulta verdaderamente inquietante es que este tropiezo no suele encontrarse en quienes están lejos de la fe, sino precisamente en aquellos que caminamos en el camino del Señor. Se esconde detrás de sonrisas amables, de sermones impecables y de años de servicio en el altar. Muchos viven bajo esta desconexión profunda, convencidos de que su relación con el Creador está intacta, cuando en realidad hay una cuenta pendiente en lo más íntimo de su ser. Si en algún momento has creído que tu madurez espiritual te hace inmune a este peligro, entonces este mensaje es especialmente para ti. Lo que estamos a punto de escudriñar hoy en Logos tiene el poder de sacudir los cimientos de tu religiosidad, pero también de marcar el inicio de la libertad más gloriosa que hayas experimentado jamás. No estás escuchando esto por casualidad. Hay una verdad que tu espíritu necesita confrontar antes de que el tiempo se agote. Este espacio no busca simplemente entretenerte con palabras bonitas. Cada frase que compartimos hoy tiene un peso eterno. Es posible que este mensaje sea el salvavidas que necesitabas para salir de ese camino equivocado por el que has transitado sin darte cuenta. Estamos ante uno de los estudios bíblicos más confrontadores que hemos presentado, y es vital que lo escuches con un corazón dispuesto. Antes de sumergirnos en las profundidades de las Escrituras, quiero que conozcas una historia que te dejará sin aliento. Es el relato de una mujer llamada Sara. A los ojos de su comunidad, ella era el estándar de la santidad. Pasaba horas de rodillas, su ayuno era constante, y todos en su iglesia la respetaban como a una verdadera maestra de la fe. No había quien no pensara que Sara vivía en una comunión perfecta con el Altísimo. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección se ocultaba una sombra que había echado raíces en lo más profundo de su alma. Sara estaba atrapada en aquello que Jesús señaló como un obstáculo insalvable si no se confiesa y se abandona. Lo que ella vivió es un espejo de lo que podría estar ocurriendo en tu propia vida en este preciso instante. Este pecado oculto es el que pone un muro de piedra en tus peticiones, el que marchita tu gozo y el que pone en riesgo tu destino final. Por eso, antes de seguir, te invito a que en la intimidad de tu corazón le digas al Señor: revela lo que hay oculto en mí. Esa humildad es el primer paso para una transformación real. La Biblia nos advierte con firmeza que muchos dirán en aquel día: Señor, en tu nombre hicimos grandes obras, pero Él les responderá que nunca los conoció. No permitas que esa sea tu historia. Quédate con nosotros, porque lo que sigue podría rescatar tu alma de una prisión de la que ni siquiera sabías que eras prisionero. Adentrémonos en la vida de Sara para entender cómo este veneno comienza a filtrarse. Durante décadas, ella fue el pilar de su congregación. Su rostro siempre reflejaba una devoción profunda y sus palabras, siempre sazonadas con versículos bíblicos, daban la impresión de que hablaba directamente con los ángeles. Muchos la buscaban buscando consuelo o un consejo sabio, convencidos de que Sara poseía una línea directa con el Espíritu Santo. Pero debajo de esa superficie impecable se gestaba un conflicto invisible, una oscuridad que se había aferrado a su corazón con una fuerza aterradora. Para entenderlo, debemos retroceder casi 20 años, cuando Sara era apenas una joven llena de sueños y fervor.
En aquel entonces, su vida parecía un testimonio andante de bendición. Lideraba grupos de intercesión, servía con pasión y estaba comprometida con un joven predicador al que todos veían como un futuro gran líder del reino. Sin embargo, en el momento que parecía ser el más feliz de su vida, una traición inesperada lo cambió todo. Una de sus amigas más cercanas, alguien a quien Sara consideraba una hermana de sangre y de fe, traicionó su confianza y terminó casándose con el hombre que Sara amaba. Esa herida fue un golpe devastador, pero lo más peligroso no fue el dolor del momento, sino la reacción de Sara. Ella decidió no rebelarse externamente, no se alejó de la congregación ni dejó de servir. Al contrario, como un mecanismo de defensa espiritual, intensificó sus actividades religiosas. Se sumergió en ayunos más prolongados y en vigilias interminables. Para el mundo exterior, Sara era una mujer ejemplar que había superado la prueba con madurez. Pero en su interior, cada oración empezaba a teñirse con el ácido de un resentimiento que ella se negaba a reconocer. Con el paso del tiempo, la vida de aquella amiga que la traicionó pareció florecer bajo una bendición constante. Formó un hogar sólido, tuvo hijos sanos y una estabilidad que muchos envidiaban. Y aquí es donde la prueba de Sara se volvió más amarga. Cada vez que recibía noticias de la prosperidad de aquella mujer, Sara sonreía frente a los demás y declaraba bendiciones en voz alta. Pero por dentro algo se rompía un poco más. Ella nunca lo admitió. Ni siquiera en sus momentos más íntimos de oración se atrevía a tocar ese rincón oscuro de su alma. Se convenció a sí misma de que ya lo había superado, simplemente porque seguía cumpliendo con sus deberes en la iglesia. Pero la realidad era otra. Había construido una fortaleza alrededor de su corazón para no volver a ser herida, y esa fortaleza terminó convirtiéndose en su propia cárcel. Los años se convirtieron en décadas. Sara siguió siendo una figura respetada, una consejera buscada y una líder incansable. Pero mientras su reputación crecía, su luz interior se iba apagando. La alegría que experimentaba ya no era ese gozo espontáneo que nace de la libertad, sino una satisfacción rígida basada en su propio esfuerzo religioso. Sus palabras ya no tenían ese fuego que transforma vidas, porque su corazón, lejos de estar lleno de la paz del Señor, estaba endurecido por una amargura que se alimentaba del silencio. Lo más trágico de esta situación es que nadie a su alrededor podía notar su verdadera condición. Para el ojo humano, Sara era una santa. Para Dios, era una hija que caminaba con un veneno en las venas. Pero el Señor, en su infinita misericordia, no estaba dispuesto a dejar que su sierva terminara su carrera bajo el peso de ese engaño. Estaba a punto de confrontarla de una manera que ella jamás imaginó. El desenlace de Sara llegó en sus últimos días, cuando se encontraba postrada en una cama, debilitada físicamente pero aún manteniendo esa postura de mujer espiritual que nada le debe a nadie. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando recibió una visita que no esperaba, una anciana conocida por su discernimiento y claridad espiritual. Sin rodeos y con una voz cargada de amor, pero también de una autoridad cortante, la anciana la miró a los ojos y le dijo: «Sara, has pasado toda tu vida haciendo lo correcto, pero te ha faltado lo más importante, no has perdonado». Esas palabras cayeron sobre ella como un martillo que desmorona una estatua de cristal. En ese instante, en medio del silencio de su habitación, Sara comprendió que su religiosidad había sido simplemente una máscara muy bien elaborada. Se dio cuenta de que todo su servicio, sus ayunos y sus enseñanzas no habían logrado sanar la llaga que abrió aquella traición 18 años atrás. Su supuesta fortaleza no era más que una coraza de orgullo que la mantenía aislada de la verdadera gracia. Quebrantada como nunca antes, Sara comenzó a llorar lágrimas que había contenido por casi 2 décadas. Allí, lejos de los púlpitos y de los aplausos de la congregación, confesó lo que tanto tiempo había escondido. Pidió perdón por su resentimiento, soltó el derecho a la venganza y liberó finalmente a quienes la habían herido.
Aunque su cuerpo no recuperó la salud, su alma experimentó una ligereza que no conocía. Sara no murió en una prisión espiritual, murió libre. Pero la historia de Sara no es solo un relato del pasado, es un espejo para nosotros hoy, porque hay muchos creyentes que, al igual que ella, caminan con un corazón envenenado mientras sus labios pronuncian palabras de santidad. Piensa con honestidad, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que dejaste de hablarle a esa persona? ¿Cuántas veces has evadido ese tema que sabes que todavía te quema por dentro? No basta con aparentar. Dios está buscando corazones que no tengan rincones prohibidos para su luz. La historia que acabamos de escuchar nos pone frente a una realidad que muchos prefieren ignorar. No sirve de nada construir una gran obra para Dios si los cimientos de nuestro corazón están carcomidos por cadenas invisibles. Y de todas esas cadenas, hay una que el Maestro denunció con una firmeza que debería hacernos temblar: el rencor y la ausencia de perdón. Puede sonar impactante, pero si escudriñamos las enseñanzas de Jesús, notaremos que fue mucho más tajante con la falta de perdón que con muchos pecados que nosotros consideramos escandalosos. ¿Por qué? Porque el rencor no es una falta externa que se ve a simple vista. Es una infección que pudre la vida espiritual desde el interior. Es una enfermedad del alma que te hace creer que estás caminando hacia la luz, mientras te hundes en una oscuridad profunda. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, justo después de enseñarnos la oración del Padre Nuestro, el Señor deja una advertencia que no admite interpretaciones tibias. Él dice claramente: porque si ustedes perdonan a los demás sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los otros, tampoco su Padre les perdonará sus pecados. Estas palabras no son una sugerencia ni un consejo opcional. Es una ley espiritual absoluta. Jesús está estableciendo que el perdón que recibimos de lo alto está directamente vinculado al perdón que estamos dispuestos a otorgar aquí en la tierra. No hay escapatoria. La falta de perdón levanta un muro de concreto entre el cielo y tu alma. Quien guarda amargura vive bajo la ilusión de tener la razón, creyendo que su dolor justifica su dureza, pero ante el trono de la justicia divina, esa excusa no tiene peso. El cielo no puede habitar en un corazón que ha decidido ser el juez y verdugo de su prójimo. La insistencia del Maestro en este tema es sorprendente. En el Evangelio de Marcos capítulo 11 vuelve a subrayar esta verdad con la misma contundencia. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. ¿Notas la conexión directa? Jesús no lo mencionó como un comentario al pasar. Lo repitió y lo enfatizó en diferentes momentos de su ministerio. Él sabía perfectamente que este sería uno de los tropiezos más comunes, más ignorados y por ende más letales dentro del pueblo de Dios. Es un pecado que, a diferencia de otros, no mancha tu reputación ante los hombres. No tiene la apariencia de maldad que tiene un vicio o un acto deshonesto visible. Puedes ser un excelente predicador, un líder admirado o un servidor incansable, y aún así llevar el corazón cargado de ácido. Muchos caemos en el error de confundir la actividad religiosa con la madurez espiritual. Creemos que por ayunar con rigor, por diezmar con precisión o por conocer las Escrituras de memoria, ya estamos en terreno seguro. Pero debemos entender algo vital. No existe obra, sacrificio ni ministerio que pueda sustituir el mandato divino de perdonar. Dios no se impresiona con lo que haces con tus manos si lo que guardas en tu pecho está endurecido por el rencor. Él no mira la pulcritud de tus vestiduras externas, sino la limpieza de tus intenciones más íntimas. Lo que Sara vivió es solo un ejemplo de lo que sucede cuando permitimos que nuestros labios hablen de amor mientras nuestra alma destila resentimiento. Es una advertencia urgente. Quien ignora el llamado al perdón lo hace bajo su propio riesgo, pues no solo está sacrificando su paz mental, sino que está poniendo en juego su propia eternidad. Ahora que comprendemos la seriedad con la que el Señor trata este tema,
surge una interrogante que no podemos evadir. ¿Cómo puedo saber si este veneno está oculto dentro de mí? Lo más peligroso de la amargura no es solo tenerla, sino vivir bajo el engaño de que no existe. El resentimiento es un maestro del disfraz. Se oculta tras justificaciones personales, silencios que parecen paz y un lenguaje muy religioso. La Escritura en Hebreos 12:15 nos da una advertencia que es como un reflector sobre nuestra alma. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause problemas y por ella muchos lleguen a ser contaminados. Fíjate bien en la palabra que usa el autor, raíz. Por naturaleza, una raíz crece bajo la superficie, lejos de la vista de todos. Se extiende en la oscuridad, nutriéndose del suelo del dolor y la injusticia, hasta que un día, de forma inevitable, comienza a brotar en nuestras actitudes, en nuestras palabras y en las decisiones que tomamos. Pero, ¿cuáles son los síntomas de que esa raíz está creciendo en tu interior? La primera señal es una incomodidad emocional persistente. Piensa en esa persona que te hirió. Si al escuchar su nombre o ver su imagen en redes sociales, sientes que algo se agita negativamente en tu pecho, si tu pulso se acelera o tu estado de ánimo se ensombrece de inmediato, es una alarma clara. Esa tensión es la evidencia de que no has soltado la ofensa, solo la has enterrado. No hay paz donde todavía hay una deuda que estás intentando cobrar emocionalmente. Si el solo recuerdo genera tormenta, es porque la raíz sigue viva y buscando de qué alimentarse. La segunda señal es la resistencia a honrar. Si cuando otros mencionan a esa persona tú guardas un silencio gélido, cambias de tema abruptamente o, peor aún, lanzas comentarios sutiles para empañar su imagen, hay una raíz de amargura operando. Incluso si no hablas mal de forma directa, esa incapacidad de reconocer algo bueno en quien te ofendió revela que tu corazón todavía está en guerra. Tercero, una señal muy oscura, el alivio ante su fracaso. Quizás lo niegues en público, pero en la soledad de tus pensamientos sientes una satisfacción secreta cuando te enteras de que a esa persona le ha ido mal. Hay un pensamiento susurrando, se lo merece por lo que me hizo. Cuidado, ese sentimiento no proviene del Espíritu de Dios, sino de un alma que ha hecho del juicio su morada. La cuarta señal es el bucle mental. Te encuentras reviviendo la escena de la ofensa una y otra vez. Repasas las palabras que te dijeron, el gesto que hicieron y lo que tú deberías haber respondido. Es como ver la misma película de dolor todos los días. Si el recuerdo sigue teniendo la misma nitidez y el mismo dolor que el primer día, no has sanado. Simplemente has reprimido la herida bajo una capa de tiempo. Quinto, las justificaciones constantes. Te escuchas diciendo frases como «tú no sabes lo que me hicieron» o «esa persona no es digna de mi perdón». Estas excusas, aunque parezcan lógicas ante la injusticia sufrida, solo son muros que construyes para proteger tu derecho a estar amargado. Un corazón que se justifica para no perdonar es un corazón que ha olvidado cuánta misericordia ha recibido él mismo de parte de Dios. Si te identificas con alguna de estas señales, no te cierres. Es la mano del Señor invitándote a la verdadera libertad. Non apenutas marinito, no sexta señal es quizás la más dolorosa para un creyente, el estancamiento en la oración. Te arrodillas, pronuncias las palabras, pero sientes que tus oraciones no pasan del techo. Sientes un vacío, una falta de dirección y una ausencia de fruto. No es que Dios se haya alejado de ti, es que hay una barrera que tú mismo has levantado. La falta de perdón actúa como un cortocircuito en tu conexión con el cielo. Es imposible sintonizar con la frecuencia del amor divino cuando el corazón está emitiendo ondas de resentimiento. Sexto, has experimentado una pérdida del gozo auténtico. Puedes sonreír para las fotos, puedes cantar en el coro y participar en todas las actividades, pero en lo más profundo de tu ser hay una pesadez constante. El resentimiento es un ladrón que se ha instalado en el espacio que antes ocupaba la paz del Señor.
Tu alegría se ha vuelto dependiente de las circunstancias porque la fuente interna se ha contaminado. Y finalmente, la octava señal es la que tu propio cuerpo manifiesta, el cansancio y la enfermedad sin causa aparente. Muchos estudios y la misma sabiduría bíblica confirman que lo que el alma calla, el cuerpo lo grita. Dolores crónicos, tensiones constantes e insomnio son a menudo el resultado físico de una carga emocional que nunca fue entregada en la cruz. Si al escuchar estas señales has sentido que el Espíritu Santo pone el dedo en una llaga específica, no te angusties. Dios no revela nuestra condición para condenarnos, sino para sanarnos. Él está iluminando esas áreas oscuras porque quiere que seas verdaderamente libre. Reconocer que la raíz existe es el primer paso hacia la libertad. No ignores estas alarmas. Hoy es el día en que el médico por excelencia quiere empezar a restaurar cada fibra de tu corazón. Hay una verdad que nos obliga a detenernos y reflexionar con absoluta seriedad. Es posible parecer profundamente espiritual y estar, al mismo tiempo, profundamente engañado. Este es el estado del autoengaño religioso. Un terreno sumamente peligroso donde el creyente empieza a sustituir la transformación del corazón por una agenda llena de actividades. Este engaño no aparece de repente, se construye piedra sobre piedra. Sucede cuando te convences de que, porque sirves en un ministerio, porque conoces la doctrina o porque hablas con autoridad, tus heridas y tus rencores ya no importan. Pero el Maestro fue directo y tajante al respecto en el Evangelio de Mateo, cuando dijo: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre». Jesús fue más allá y habló de personas que incluso profetizaron y echaron fuera demonios en su nombre, pero a quienes Él les dirá: «Nunca los conocí». ¿Cómo es posible que alguien que hace señales en el nombre de Dios sea desconocido por Dios? La respuesta es simple: porque el poder de Dios puede fluir a través de un canal, pero la comunión de Dios solo habita en un corazón limpio. El corazón religioso se aferra a la disciplina, al rito y al reconocimiento de los demás para ocultar lo que no quiere sanar. Es como poner una vestidura de seda sobre una herida que supura. El creyente religioso evita hablar de su amargura y la camufla con términos teológicos, mientras que el discípulo verdadero se desnuda ante la presencia del Señor y admite: «Padre, todavía me duele, todavía tengo este rencor, ayúdame». No permitas que tu servicio se convierta en el escondite de tu falta de perdón. Dios no busca trabajadores eficientes, busca hijos reconciliados. Para ilustrar este abismo entre la apariencia y la realidad del corazón, el Maestro nos dejó una de las historias más confrontadoras de las Escrituras, la parábola del siervo malvado. Jesús nos habla de un rey que decidió ajustar cuentas con sus súbditos, y se le presentó un hombre que le debía una cantidad astronómica, una deuda impagable de 10,000 talentos. Para que dimensiones la magnitud, eso equivaldría hoy a millones de dólares. Una deuda que ni en 100 vidas aquel hombre habría podido saldar. Al verse perdido, el siervo se lanzó al suelo suplicando misericordia. Y aquí vemos el corazón de nuestro Dios. El rey, movido por una compasión profunda, no solo le dio una prórroga, sino que le canceló la deuda por completo. Lo dejó ir libre, sin condiciones. Sin embargo, ese mismo hombre, apenas cruzó la puerta, se encontró con un compañero que le debía una suma insignificante, apenas 100 denarios, lo que hoy serían unos cuantos días de trabajo. En lugar de reflejar la gracia que acababa de recibir, lo tomó por el cuello y le exigió el pago inmediato. No le importaron las súplicas de su compañero, las mismas que él mismo había usado minutos antes, y lo mandó a la cárcel. Cuando el rey se enteró, su indignación fue total. ¿No debías tú también tener misericordia de tu compañero, así como yo la tuve contigo? Non estarontavo no a cualquier pretexto que usemos para retener el perdón. Jesús termina con una advertencia que debe resonar en cada fibra de nuestro ser. Así también mi Padre Celestial hará con cada uno de ustedes,
si no perdonan de todo corazón a su hermano. El mensaje es cortante. Si nos negamos a perdonar una ofensa terrenal, por muy grande que nos parezca, estamos despreciando la deuda infinita que Dios ya nos perdonó en la cruz. No puedes reclamar misericordia para ti mientras actúas como un verdugo para los demás. Cuando Jesús menciona que el siervo fue entregado a los verdugos hasta que pagara el último centavo, no está hablando de un castigo físico externo, sino de una consecuencia espiritual profunda. Los verdugos de hoy son la ansiedad, el insomnio, la opresión y esa falta de paz que te persigue día y noche. La amargura no es solo un sentimiento, es una puerta legal que le abrimos al adversario para que atormente nuestra mente con recuerdos dolorosos y pensamientos de venganza. Es una paradoja trágica. Al intentar castigar a quien nos hirió reteniendo el perdón, terminamos castigándonos a nosotros mismos. Es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Mientras sigas exigiendo esa deuda emocional, seguirás atado al ofensor por una cadena de rencor. El perdón es la llave que abre esa celda, no porque el otro merezca salir, sino porque tú no mereces vivir en una prisión. Piénsalo por un momento. ¿Vale la pena sacrificar tu comunión con el Padre por aferrarte a una herida del pasado? La falta de perdón te descalifica para operar en la plenitud del Espíritu. Puedes tener el conocimiento, pero no tendrás la unción. Puedes tener la posición, pero no tendrás el respaldo divino. El cielo se mantiene cerrado para el que decide habitar en el tribunal del juicio humano en lugar de habitar en el trono de la gracia. Hoy es el momento de identificar quién es ese consiervo al que tienes agarrado del cuello emocionalmente. Tal vez es un padre que te abandonó, un amigo que te traicionó o una pareja que te fue infiel. No importa cuán legítimo sea tu dolor, la deuda de ellos hacia ti siempre será menor que tu deuda hacia Dios. Al soltar esa cuenta, no estás diciendo que lo que hicieron estuvo bien. Estás diciendo que confías más en la justicia de Dios que en tu propia sed de reparación. Solo cuando liberas, eres verdaderamente libre para recibir todo lo que el cielo tiene para ti. Es momento de observar con honestidad todo lo que se escapa entre tus dedos mientras permites que el resentimiento habite en tu interior. La falta de perdón no es solo un pecado silencioso, es un ladrón de bendiciones y una fuga constante de tu autoridad espiritual. Cuando decides no perdonar, lo primero que entregas es tu paz interior. Esa tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento comienza a desvanecerse y, lo más triste, es que terminas acostumbrándote a vivir bajo una tensión constante, creyendo que es normal tener el alma perturbada. Pero las pérdidas van mucho más allá de tus sentimientos. Pierdes tu eficacia en el reino. Puedes seguir orando, puedes seguir ayunando e incluso predicando con elocuencia, pero por dentro hay una desconexión real con la fuente. La unción se apaga, el fuego se vuelve ceniza y tus palabras dejan de tener ese impacto que transforma vidas. Sin darte cuenta, te conviertes en un creyente de apariencia con el corazón vacío, porque no puede haber unción fresca en un odre contaminado por el ácido del ayer. No podemos ignorar tampoco cómo este veneno daña tus relaciones presentes. La amargura te vuelve una persona desconfiada, reactiva y cerrada. Sin quererlo, terminas alejando a las personas que más te aman y dañando a tu cónyuge, a tus hijos o a tus amigos más cercanos. Ves todo a través del filtro del dolor y eso te impide discernir las oportunidades y las conexiones divinas que Dios ha puesto en tu camino. Pero lo más grave de todo, lo que debería hacernos reflexionar hoy mismo, es que al retener el perdón, estás bloqueando la misericordia de Dios sobre tu propia vida. Como vimos en las palabras del Maestro, no importa cuánto ofrendes o cuántas veces leas la Biblia, si no sueltas el rencor, estás rechazando la gracia más valiosa que existe. No permitas que el pasado te robe el futuro que Dios diseñó para ti. Él quiere restaurar lo que has perdido, pero la llave para abrir esa puerta está en tus manos. Debes soltar el resentimiento para que el cielo se abra de nuevo sobre tu vida. Además del impacto en tu espíritu,
es necesario que abras los ojos a una realidad alarmante. La amargura no solo daña tu alma, sino que está envenenando tu cuerpo y tu mente día tras día. La ciencia moderna apenas está confirmando lo que la palabra de Dios advirtió hace miles de años. Proverbios nos dice con claridad que el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. No es solo una metáfora. Lo que cargas por dentro afecta tu salud física en todos los niveles. Cuando una persona guarda rencor, su sistema nervioso entra en un estado de alerta constante. El cuerpo empieza a liberar hormonas de estrés que, con el tiempo, deterioran el sistema inmunológico, aumentan la presión arterial y generan inflamación. Lo que el alma calla, el cuerpo lo manifiesta a través de fatiga, tensiones crónicas e incluso enfermedades que los médicos no logran explicar. Fuiste diseñado a imagen de Dios para vivir en amor y paz, no para ser el recipiente de un odio que carcome tu bienestar. En el ámbito mental, la falta de perdón crea un patrón tóxico de pensamientos repetitivos. Te atrapa en fantasías de justicia propia y te convierte en una víctima eterna de tu pasado. Este ciclo alimenta la ansiedad y la depresión, robándote la capacidad de disfrutar el presente. Muchos creyentes buscan sanidad física de rodillas, sin darse cuenta de que la llave que desbloquea su salud es simplemente perdonar a quien los hirió. Perdonar no significa que apruebes la injusticia que viviste, significa que decides liberar el peso que te está matando. Es darle a tu mente el descanso que tanto necesita y alinearte con el diseño original de Dios para ti. No ignores más las señales de tu cuerpo. Si tu salud grita por ayuda, quizás es tu alma la que lleva años suplicando libertad. Hoy es el día para soltar ese veneno y permitir que la verdadera sanidad comience a fluir desde tu interior hacia afuera. Cuando el cuerpo enferma por la amargura y la mente se quiebra bajo el peso del rencor, se manifiesta una dimensión aún más peligrosa que pocos consideran: el terreno espiritual. Es aquí donde se libra una de las batallas más intensas y silenciosas. Debes entender que la amargura no es solo un sentimiento destructivo. En el reino de lo invisible es una puerta abierta de par en par que el enemigo utiliza para establecerse y destruir tu propósito. La Escritura es tajante en Efesios cuando nos advierte: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esa palabra, lugar, en el original significa territorio o habitación. Al negarte a perdonar, literalmente le estás cediendo un espacio legal al adversario dentro de tu alma. Estás construyendo una habitación donde las tinieblas pueden operar con derecho. Muchos cristianos viven bajo opresión, experimentando ciclos de derrota y falta de paz, sin comprender que ellos mismos abrieron la puerta a través de una herida no sanada. Esta infección espiritual no solo te afecta a ti. La Biblia advierte que una raíz de amargura puede contaminar a muchos. Es una sombra que alcanza a tus hijos, que enfría tu matrimonio y que altera la atmósfera de tu hogar. El enemigo no necesita una entrada monumental. Le basta con la rendija de un resentimiento guardado por años para empezar a filtrar su veneno en tus relaciones más queridas. Si te has sentido estancado, como si tus pies estuvieran atrapados en lodo espiritual, es momento de examinar si la amargura ha sido la causa oculta. No se trata de fórmulas ni de ritos religiosos, sino de una decisión radical de obediencia. El perdón es la llave que cierra esa entrada legal y limpia la atmósfera de tu vida. Dios está listo para restaurar tu territorio, pero primero debes quitarle al enemigo el espacio que nunca debió ocupar. La puerta que se abrió con el dolor, hoy se cierra con la victoria del perdón. Es vital profundizar en la naturaleza de este mal, porque la amargura no siempre llega con un estruendo. Es engañosamente silenciosa y progresiva. La Biblia no la llama raíz por una simple coincidencia poética. En Hebreos se nos insta a vigilar que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios por causa de una raíz de amargura que, al brotar, cause estragos.
Una raíz comienza oculta, invisible a los ojos de los demás e incluso a los tuyos, alimentándose en la oscuridad de una traición, una palabra hiriente o un abandono no entregado al Señor. Cuando esa herida no se sana, se transforma en resentimiento, y ese resentimiento echa raíces que empiezan a nutrir todo lo que está en la superficie, tus pensamientos, tus emociones y tus palabras. Aunque por fuera intentes proyectar una imagen de salud y bienestar, el interior se está corrompiendo. Con el tiempo, lo que estaba oculto se manifiesta inevitablemente en una crítica constante, en una mirada de desprecio o en una frialdad inexplicable hacia quienes más te necesitan. Lo más trágico es que muchos se acostumbran tanto a este dolor que lo integran a su propia identidad. Se justifican diciendo, así es mi carácter, o ya no confío en nadie porque me han fallado, sin darse cuenta de que en realidad están atrapados en una estructura que los está matando lentamente. La amargura se transmite. Es una infección que contamina tus conversaciones y tus juicios hacia los demás, robándote la gracia que deberías reflejar como hijo de Dios. Debes saber que una raíz de amargura no se arranca con esfuerzos humanos, ni se ignora hasta que desaparezca. Solo el Espíritu Santo tiene el poder para revelar, confrontar y extraer ese veneno desde lo más profundo. Pero Él necesita tu consentimiento. Necesita que dejes de esconderla detrás de tu servicio o de tu apariencia. Si permites que Dios arranque esa raíz hoy, verás florecer en tu vida una paz que no conocías y una libertad que solo nace cuando el corazón es verdaderamente limpio. Es muy probable que, al escuchar estas palabras, una voz haya comenzado a susurrar dentro de ti. Una voz que dice, eso suena bien para otros, pero mi dolor es distinto. Yo simplemente no puedo perdonar. Esa frase es una de las trampas más astutas del enemigo, diseñada para mantenerte encadenado de por vida. Escucha bien, la idea de que perdonar es imposible para ti no viene del cielo, viene del abismo, porque Dios jamás te pediría algo que no pudieras cumplir con su ayuda. Debes entender que el perdón no es una emoción, es una decisión de obediencia. Si el perdón dependiera de sentirlo, nadie perdonaría jamás. El corazón herido no siente deseos de abrazar al que lo traicionó. Siente deseos de justicia, de reclamo y de distancia. Pero Jesús, en el momento de mayor agonía en la cruz, no esperó a sentir ternura por quienes lo clavaban. Él tomó la decisión espiritual de clamar, Padre, perdónalos. El perdón es un acto de la voluntad que se conecta con la cruz y trasciende nuestras heridas humanas. A veces, el miedo es lo que se esconde detrás del no puedo. Miedo a ser vulnerable otra vez, o la falsa creencia de que, si perdonas, el otro gana la batalla. Pero el perdón no es un regalo para el ofensor, es un regalo de libertad para ti. No es una señal de debilidad, es la máxima demostración de fortaleza espiritual. Es declarar que el daño que te hicieron ya no tiene el poder de controlar tu presente ni de dictar tu futuro. Hoy, esa frase no puedo debe ser sepultada. Dios no te pide que perdones con tus limitadas fuerzas humanas. Él te ofrece su gracia inagotable para lograrlo. La Biblia asegura que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y eso incluye perdonar lo que parece imperdonable. Cuando cambias el no puedo por un Señor, ayúdame a soltar, abres la puerta para que el Espíritu Santo haga lo que tú no has podido hacer en años. El poder de Dios comienza justo donde terminan tus fuerzas. Ahora es el momento de pasar del entendimiento a la acción, de dar pasos concretos hacia esa tierra de libertad. Porque la sanidad no se alcanza solo con acumular información, sino con una obediencia valiente y práctica. Dios no solo desea mostrarte dónde está la raíz de tu dolor. Él anhela arrancarla por completo, pero para que eso suceda, necesitas actuar. El perdón no es un evento accidental que cae del cielo, es un proceso intencional que se construye paso a paso de la mano del Espíritu Santo. El primer paso es reconocer la herida con total honestidad. No puedes sanar aquello que te empeñas en ocultar.
Muchos de nosotros preferimos cubrir nuestras cicatrices con capas de religiosidad, pero el Señor ama la verdad en lo íntimo. Detente y dile en oración: Señor, esto me dolió, esto me marcó y confieso que me ha costado soltarlo. La restauración solo comienza cuando dejamos de pretender que todo está bien. En segundo lugar, debes identificar específicamente a la persona y la ofensa. Dios no trabaja con perdones genéricos. No basta con decir perdono a todo el mundo. Necesitas nombrar a quien te hirió y poner ese hecho específico a los pies de Cristo. No se trata de revivir el dolor para sufrir, sino de entregarlo deliberadamente para ser libre. Tercero, debes decidir soltar tu derecho a la venganza. La Biblia es clara: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Perdonar es renunciar al deseo de que el otro sufra lo que tú sufriste. Es entregarle a Dios el mazo de juez y dejar que Él, que es perfectamente justo, se encargue de las cuentas. Mientras tú intentes ser el verdugo de tu ofensor, seguirás atado a él. Cuando dejas que Dios sea el juez, tú finalmente quedas en libertad. No es un camino fácil, pero es el único que te lleva a la verdadera paz del alma. El cuarto paso es fundamental. Declara con tus labios la decisión que has tomado en tu espíritu. La Escritura nos enseña que en la lengua reside el poder de la vida y de la muerte, y cuando hablas perdón, estás estableciendo un decreto en el mundo espiritual. No esperes a tener ganas de hacerlo. Simplemente di con firmeza: en el nombre de Jesús, hoy decido perdonar a esta persona. Ya no me debe nada y yo no le debo nada. Aunque tus emociones no acompañen tus palabras de inmediato, tu obediencia está rompiendo cadenas que tenían años sujetándote. Como quinto paso, haz lo que parece humanamente imposible. Ora por quien te lastimó. El Maestro nos dejó este mandamiento no para beneficiar al ofensor, sino para sanar al ofendido. No puedes pedir sinceramente la bendición de Dios para alguien y al mismo tiempo conservar el veneno del odio en tu interior. La oración por tus enemigos es la medicina más potente que existe. Es el momento exacto donde el resentimiento pierde su fuerza y tu corazón comienza a ser transformado a la imagen de Cristo. Finalmente, entiende que el perdón puede ser un proceso recurrente. Si mañana el recuerdo vuelve a intentar lastimarte, no significa que no perdonaste. Significa que la herida está terminando de cerrar. Cada vez que el dolor regrese, reafirma tu decisión. Yo ya solté, yo ya perdoné. No alimentes el rencor con pensamientos antiguos. Aliméntalo con la paz que viene de saber que has obedecido al Padre. Al recorrer estos pasos, no solo estás dejando atrás una ofensa, estás caminando hacia una victoria espiritual. Al final de este sendero no solo encontrarás alivio, sino una libertad tan profunda que ningún ataque del pasado podrá volver a esclavizarte. Has decidido dejar de ser una víctima para convertirte en un testimonio vivo del poder restaurador de Dios. Has dado pasos valientes, pero ahora es el momento de sellar esa libertad con aquello que no cambia ni falla: la palabra eterna de Dios. Las emociones pueden fluctuar y los recuerdos pueden intentar traicionarte, pero lo que está escrito permanece para siempre. La verdad de la Escritura tiene más autoridad sobre tu vida que cualquier traición o historia de dolor que hayas vivido. Comencemos con la sentencia espiritual más clara que nos dejó el Maestro. Si perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Esta no es una metáfora, es una ley del reino. Tu perdón hacia los demás es la llave que activa el perdón de Dios sobre tu propia vida. Es un ciclo de gracia que no debe romperse. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos entrega la instrucción definitiva para proteger nuestra nueva paz. Quítense de vosotros toda amargura, enojo e ira. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este es nuestro estándar. No perdonamos porque los demás lo merezcan, perdonamos porque nosotros ya recibimos una misericordia que no merecíamos. Escucha esta promesa poderosa:
El Señor declara que Él se olvida de nuestras iniquidades y no se acuerda más de nuestros pecados. Si el Creador del universo ha decidido no recordar tus faltas, ¿quién eres tú para seguir cargando con las de los demás? El perdón verdadero es el reflejo más puro del carácter del Padre en ti. Hoy, haz de estas promesas tu escudo. Cuando el pasado intente regresar a tu memoria, responde con la verdad. Dios está haciendo cosa nueva en ti, y lo antiguo ya pasó. El perdón es la llave que activa milagros que estaban dormidos y bendiciones que estaban estancadas. Al abrazar la palabra, la mentira del enemigo pierde su fuerza y tu libertad deja de ser una emoción pasajera para convertirse en tu nuevo estilo de vida. Has llegado a un punto crucial, pero debes estar alerta. El adversario no se dará por vencido simplemente porque hayas tomado una decisión. Él sabe que la verdadera victoria se consolida en los días que siguen a tu liberación. Por eso, necesitas blindar tu corazón para no permitir que las antiguas sombras regresen a reclamar un lugar que ya no les pertenece. La sanidad espiritual requiere vigilancia. No basta con haber soltado la carga una vez. Es necesario cultivar esa libertad diariamente. Así como un soldado nunca abandona su armadura en pleno territorio hostil, tú no puedes descuidar tu cobertura espiritual. El corazón tiene memoria, y el enemigo intentará usar cualquier injusticia nueva o cualquier recuerdo punzante para intentar sembrar otra vez esa semilla de veneno. Para mantenerte firme, es vital que satures tu mente con la verdad. La amargura se alimenta de pensamientos repetitivos de dolor, por lo que la única forma de desactivar ese ciclo es reemplazarlos con la palabra de Dios. Memoriza promesas de restauración, escríbelas en lugares visibles y decláralas en voz alta cada mañana. Que tu mente esté tan llena de la Escritura que no quede espacio para que el resentimiento intente echar raíces de nuevo. Recuerda que no caminas solo en este proceso. Fortalece tu comunión con el Espíritu Santo, pues Él es quien te da la fuerza sobrenatural cuando tus emociones flaquean. Vigila tus conversaciones y las voces que escuchas. Rodéate de personas que hablen vida y que te impulsen a permanecer en la gracia, no de aquellas que alimentan tus heridas. Mantente en una atmósfera de adoración constante, porque donde se exalta al Señor, las tinieblas del rencor no pueden prevalecer. El perdón abrió la puerta, pero tu disciplina espiritual es lo que te mantendrá caminando en la luz, libre de toda atadura, hoy y siempre. Hemos llegado al final de este recorrido, uno de los mensajes más profundos y necesarios que hemos compartido en este espacio. Y el hecho de que sigas aquí, escuchando, te convierte en alguien especial. ¿Sabes cuántas personas comienzan a ver un video y lo abandonan apenas la verdad comienza a confrontar su comodidad? Muchas, pero tú te has quedado hasta el último segundo con el corazón abierto, dispuesto a que el Espíritu transforme lo más íntimo de tu ser. Eso demuestra que tienes una sed genuina de Dios. Solo aquellos que buscan una vida espiritual auténtica son capaces de sostener la mirada frente al espejo de la palabra sin apartarla. Hoy has descubierto que ese pecado que el Maestro denunció con tanta fuerza no siempre es visible, y que se puede ser muy religioso por fuera mientras se vive encadenado por dentro. Ya conoces las señales de la amargura y, sobre todo, ya tienes las llaves para expulsarla y cerrar de una vez por todas las puertas que el enemigo intentó usar para destruirte. Llévate esta reflexión final. El perdón no es un regalo para quien te hirió. Es la declaración de que tú eres libre por el poder de la sangre de Cristo. Al soltar el rencor, demuestras que tu identidad no la define el daño que te hicieron, sino el amor que te rescató. Si este mensaje ha traído luz a tu vida, te invito a que te unas a nuestra comunidad. Suscribirte a canales como este no es un simple gesto en una plataforma. Es decidir alimentar tu espíritu con verdad en medio de un mundo lleno de ruido y distracciones. No te conformes con migajas cuando el Padre tiene pan del cielo para ti. Comparte este video con alguien que sepas que está luchando con una herida del pasado. Podría ser el instrumento de Dios para liberar a otra alma
hoy mismo. Gracias por ser parte de este propósito. Recuerda que la amargura ya no tiene poder sobre ti, porque Cristo reina en tu corazón. Esto es Logos, donde la palabra se hace vida. Hasta nuestra próxima entrega y que la paz del Señor guarde tu corazón en completa libertad.